Yo voy a salir un poquito del tema que hemos venido tratando en estas últimas tres exposiciones para hablar un poquito de, de esta coyuntura que viene y que vendrá con toda seguridad en las próximas reuniones del tratado. Ya desde hace un par de reuniones se ha venido generando mucho interés por el asunto del turismo, no solamente como una actividad que se sale del marco de lo, digamos, de lo prohibitivo, de lo permitido del Tratado Antártico, sino que se ha hecho un llamado un poco incluso hasta desesperado en la última reunión sobre la inclusión y el fomento de la investigación, ya no el turismo como un fenómeno extraño económico tangencial al desarrollo del tratado, sino más bien a el turismo como un objeto de estudio de las ciencias sociales, así como de las ciencias, de las demás ciencias. Siguiente, por favor. No me presenté. Mi nombre es Natalia Jaramillo. Yo soy historiadora, candidata a máster en geografía de la Universidad de los Andes en Colombia. Y actualmente me desempeño como asesora científica del Programa Antártico Colombiano y tengo, digamos, este año la responsabilidad de ser la coordinadora científica de la expedición. En el tiempo que por ahí me queda todavía trato de generar y de impulsar un poco el tema de la investigación para no salirme del tema. Eh, Empezamos por el problema. Como les vengo mencionando, es ya pasando un poco de lo teórico que a veces, digamos, desde las ciencias sociales podemos abordar, ¿cierto? A veces estamos metidos en el pasado y investigando y resolviendo cuestiones que obviamente son pertinentes para el día de hoy, pero estamos desenterrando cosas importantes que nos pueden generar elementos para analizar lo que mencionaba ahora Consuelo, muy importante para hacer un poco más funcional esa historia, ¿no? Hoy en día que estamos viendo en discusión en estas reuniones del Tratado Antártico, en donde literalmente se están tomando todas las decisiones de lo que va a suceder con este continente, sobre todo en términos de gobernanza, que es muy importante y es parte, hace parte de la discusión actual. Y surge esta cuestión del turismo como un problema. Digamos que se ha venido generando esta pregunta. No es una pregunta de hoy, es una pregunta que es un problema, digamos, que viene increciendo desde los años 60, ¿cierto? Sobre todo digamos, desde un momento posterior a la firma del Tratado Antártico. Sin embargo, es un elemento, es una actividad que antecede al tratado mismo. Y por esta razón, pues como nosotros sabemos, no está incluida o no es un asunto prohibitivo dentro del marco del tratado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues algo que hemos venido notando, que es un incremento importante acelerado del turismo. Eh, Últimamente ya el problema no es el incremento del turismo porque es demasiado obvio, digamos, es la dificultad de recolección de datos verificables. ¿Para qué? Para saber si efectivamente el turismo está generando impactos negativos o si por el contrario, bueno, quizás positivos, no lo sé, pero si definitivamente hay algún tipo de impacto en el continente. Y un tercer problema que, digamos, es en donde a mí me gustaría centrar un poco o llamar la atención con esta presentación, es cuál es el rol de los operadores hoy en día en términos de operadores activos del continente antártico, que además están por fuera de lo que nosotros comprendemos como esa organización antártica que está más ligada a la parte nacional o gubernamental. Pero tenemos unos actores nuevos que han estado, digamos, caminando de manera paralela a la evolución del tratado y que hoy en día generan muchas preguntas, pues en términos generales. Todos esos tres elementos formulan o conforman un gran problema que es como el eje central de la presentación, que es la incertidumbre sobre los efectos que esta actividad está generando en el continente. Hoy en día no podemos saber con certeza si efectivamente es negativo, si es positivo o si está ahí como en la mitad y por eso el asunto del turismo se ha convertido
en una cuestión importante para poder analizar. Siguiente, por favor. Entonces, este análisis parte, digamos, desde una revisión histórica que se hace supremamente importante para poder construir al turismo como un sujeto de estudio y no simplemente como un fenómeno de algo actual que está sucediendo que no sabemos cómo manejar o cómo controlar, ¿sí? Vamos a tener unas etapas de cambio del turismo que van a venir desde un poco antes de los años 50, en donde vamos a tener unas actividades que son, digamos, catalogadas como turismo en el sentido, en el entendido de que son actividades que se generan en un lugar en donde no hay un establecimiento continuo, digamos, a una población, sino que se requiere un desplazamiento a este territorio que es temporal. Vamos a tener, antes de los años 50, unas series de viajes que se hacen a nivel exploratorio, que van muy de la mano también con todo el fenómeno que sucede después durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, que es este periodo de exploración del continente, ¿cierto? Pero va a ser solamente después de la década del 50, en donde vamos a tener una visión un poquito más, donde se empieza a complejizar el fenómeno, teniendo en cuenta que empiezan a introducirse los primeros cruceros, digamos que hay unas motivaciones importantes, ahora mencionábamos, por ejemplo, todo lo que va sucediendo a nivel geopolítico en los años 40, en la década del 40, del 50, en donde el turismo también hace parte, digamos, de ese enramado que se empieza a generar como una estrategia también para ejercer la soberanía de una manera indirecta y de una manera también pacífica, ¿no? Vamos a ver que es un elemento importante que se va metiendo así como por los lados, ¿cierto? Vamos a empezar a tener una generación y una construcción de infraestructura en el continente que no está, digamos, su primera intención no es para satisfacer las necesidades turísticas porque no hay, digamos, un número tan elevado, una necesidad que lo vea como un negocio muy rentable, sino que por el contrario, eh, el turismo se va a servir, de hecho, de la infraestructura científica para poder llegar y para poder tener que vender, ¿cierto? Como esto que es algo muy, muy exclusivo y muy exótico. Y después, pues la parte relacionada con el ejercicio de la soberanía, entonces vamos a tener por un lado unas expediciones que se van a generar desde a nivel, por ejemplo, Suramérica, Chile y Argentina, que van a tener sus propias expediciones que son privadas, pero que tienen, digamos, una conexión muy estrecha y están relacionadas con, sobre todo, las fuerzas militares de cada uno de los países, no porque haya un negocio con fuerza militar, sino porque simplemente la infraestructura está en manos o está administrada por las fuerzas militares de los países, ¿sí? Se va a generar como ese primer momento en donde van a converger estas dos actividades y esto va a empezar a generar unas consecuencias. Vamos a ver, por ejemplo, en los documentos de la época, los documentos oficiales que se llevaban a las reuniones después de que se firma, digamos, el tratado a partir del 61, en la década de los 60, vamos a encontrar el comienzo de las preocupaciones de los países que llegan a las reuniones y las primeras cosas o preocupaciones que se van a generar o van a dar cuenta en los informes principales van a ser la presencia de turistas en bases científicas, se percibe un malestar, digamos, de las personas que están, normalmente quienes iban delegados a las reuniones estaban encabezados por cancillerías, pero siempre tenían asesores científicos. Entonces eran las personas que estaban de jefes científicos de las bases quienes llevaban esas molestias y esas preocupaciones, quejándose todo el tiempo de que los turistas que iban, digamos, en estas expediciones que se armaban, intervenían con las actividades de los científicos y que tenían que buscar un mecanismo de control para evitar que se metieran, intervinieran con los experimentos que hacían, para que tuvieran de pronto cuidado y no perturbaran, digamos, al científico en su labor. Aquí había también una concepción importante de el científico como esa persona que está como por encima de la media, que tiene que tener todo bajo control y un protocolo y una cosa así como medio de culto al científico, ¿cierto? Y se empieza a generar una diferencia entre el simple mortal
que va a conocer la Antártica por unas razones distintas a el científico que va a hacer ciencia en la Antártica. Entonces esas son las preocupaciones que se llevan. Cuando se llevan las preocupaciones a la reunión, por supuesto, hay unas discusiones y se generan unos consensos y esto se convierte en unas medidas. Así es como ha estado funcionando, digamos, las reuniones del tratado. Y estas medidas lo que empiezan a recoger son esas recomendaciones. Entonces, cuando hablamos de, hay un turista en la base que está perturbando mi entorno y me está dañando mi experimento, entonces lo que se genera es la medida, se recomienda que los países, digamos acá, el doliente siempre era el dueño de la base, ¿cierto? Entonces, como generen medidas para controlar, literalmente es como controla a tus gatos de que no vengan acá a dañar, y estaba contenida la responsabilidad exclusivamente en el gobierno que tenía la jurisdicción de esa base científica. Siguiente, por favor. Eso va a ser hasta durante la década de los 60 y 70. Después de los años 70, en los documentos se va a empezar a ver una evolución, un cambio también que tiene mucho que ver con la mentalidad y con la visión hacia el turista, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en los años 70, 90? Pues vamos a tener también, digamos, unos cambios importantes en términos de tecnología. Ya en los 70 vamos a tener un tipo de buque muy diferente a lo que teníamos y operábamos en los años 60, en los 50 sobre todo. La accesibilidad al continente se hace, digamos, se empieza a facilitar. También hay, hay unas relaciones también con otros factores importantes a nivel internacional y es qué está sucediendo, por ejemplo, en términos económicos. ¿Sí? Hay una solvencia económica que se va como masificando. Esto genera también unos adelantos a nivel tecnológico y unos adelantos en capacidad adquisitiva que permiten que se incremente, por ejemplo, la oferta de cruceros. ¿Sí? Hay una mentalidad también, el mundo está empezando a cambiar y yéndose a otra dirección y entonces las personas están más pendientes, por ejemplo, de las vacaciones, tienen más tiempo, tienen más capacidad adquisitiva y pueden empezar a permitirse ciertos, obviamente estos son unos núcleos poblacionales muy particulares, estamos hablando de población que pues tiene unos ingresos importantes y tiene también el deseo de ir a la Antártida no es algo como masivo, sino tiene unas poblaciones objetivo bien particulares. Empieza el desarrollo de una industria de cruceros en Antártica, digamos exclusiva para Antártica. Obviamente el desarrollo de los buques va a mejorar, las condiciones, la oferta en paquetes turísticos y todo esto se incrementa. Hay también, digamos que hasta antes de los 70, el uso de los aviones en Antártica era exclusivamente de transporte y para alimentar las bases, digamos, que estaban establecidas en los 70. Llega alguien o unos grupos que dicen, esto puede resultar muy bien, entonces empiezan a introducir el avión como un elemento para llegar a la Antártica, para ver la Antártica, no solamente en una misión importante de exploración, sino para conocerla, entonces se inventan estos vuelos panorámicos, ¿cierto? Eh, se, se corre como ese rumor y el interés por conocer cómo vive una persona en la Antártica, un científico en la Antártica, se va incrementando y esas estaciones empiezan a tener un valor atractivo a nivel turístico mucho mayor. Y con todo esto, digamos, con la masificación, un primer momento en donde eso es un intento de masificación del turismo, pues empiezan a venir los primeros incidentes. Buques que se encallan, porque tampoco hay, digamos, en términos de mapas o en términos de conocimiento del territorio todavía, digamos, que no está muy avanzado, ¿cierto? Y ocurren, digamos, pues son más o menos tres, sí, incidentes importantes que son los que van a marcar también un, un rumbo distinto en la concepción del turismo, pero que además de eso van a abrir la puerta también para que se empiece a pensar el turismo de una manera diferente a como se venía pensando antes. Esto va a ser pues los dos acontecimientos que ocurren en el Bramfield, creo que hay un encallamiento de un buque, no recuerdo en este momento cuál es, pero uno de los más complejos fue el accidente del Monte Erebus.
¿sí? En donde murieron cerca de 200 y punta de personas. ¿Qué va a suceder con esto? Esto no solamente va a generar una preocupación en términos de es peligroso, o sea, como que ya habíamos conquistado Antártica, ya podemos ir a Antártica, esto nos va a recordar como un momento. Ir a Antártica es algo mucho más complejo de lo que ya estábamos normalizando, y además de eso, además del daño, digamos, a nivel personal, el riesgo personal va a generar riesgos ambientales, que es algo que se había mantenido un poco al margen. Recordemos que el Tratado Antártico no incluye el tema del cuidado ambiental por ninguna parte, y esto va a empezar a desarrollarse y va a empezar a generar muchas preguntas, sobre todo a nivel de quienes están haciendo ciencia en Antártica. En este punto, la Perdón, visión, Natalia, te ¿sí? quedan 5 minutos. Listo. La visión del turista se pone mucho más compleja y empezamos entonces a tener preocupaciones. Las medidas, digamos, acá empieza la carrera por generar las medidas. Es todo el momento en donde, como sabemos, deriva en el protocolo de medio ambiente que va a ser en los años 90, y los grupos ambientalistas pues van a generar unas alertas importantes sobre esto. Siguiente. Y acá, digamos, entra un actor muy importante que es IATO. A mí me parecía, IATO es la Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos, que es bien interesante su aparición porque termina, digamos, o sea, que aparezca IATO con la firma del protocolo medioambiental. Es interesante no solamente porque por el afán que aparece detrás de empezar a regular el turismo, sino que no es una respuesta, digamos, lógica a la amenaza del turismo, o sea, que se genere una asociación de operadores antárticos comercial, no parecería una respuesta lógica a la amenaza que pudiera estar representando el turismo eh, para la salud, digamos, del ecosistema. Siguiente. ¿Y qué va a suceder? Es donde viene la paradoja. Es como tenemos un problema que se puede explicar de varias maneras, pero si ustedes se dan cuenta, el turismo, una vez se firma el protocolo medioambiental, que se pone en práctica hasta el 98, pero en los 90 se dispara, se incrementa el turismo antártico. Eh, Y digamos que el análisis de lo que está sucediendo o la aproximación que se pueda llegar para poder determinar si finalmente sí es malo, no, pues en términos de malo y bueno no está bien decirlo, pero si es perjudicial o no, hasta el día de hoy todavía no podemos resolverlo, pero digamos que hay ahí una pregunta bien interesante. Siguiente. Y si esto lo sumamos, digamos ya lo que sucede en esos últimos 10 años y cuando entra el siglo XXI, vamos a tener un tercer momento en donde absolutamente pues, la demanda se dispara, ¿cierto? ¿Por qué? Pues hay una ampliación también de las flotas, porque lo que vemos también con el ingreso de IATO es que en lugar de que la cosa se controle, no solo se dispara, sino que además se crea toda una industria de turismo antártico que no existía previamente, ¿cierto? Y esto pues nos lleva a generar un incremento potencial de turistas. ¿Cambia la preocupación en qué sentido? En ese sentido, ¿se acuerdan que la visión del turista que se tenía era un poco negativa, ¿cierto? Sobre todo desde el científico. En este punto pasa algo muy interesante y es que científico y turista empiezan a volverse amigos. La industria del turismo y la ciencia empiezan a tener una relación casi que de simbiosis. ¿Y por qué razón? Porque el turismo empieza a financiar la ciencia en Antártica. Una de las cosas importantes que hay que, no, es una respuesta que no se tiene, es una pregunta abierta que lo que quiere es llevar a que se continúen las investigaciones en este campo, es que básicamente las preocupaciones vuelven a cambiar. En este momento en el Tratado Antártico ya no se discute más si el turista es malo o es enemigo del científico. En este momento la discusión es y la preocupación es si van a permitir que se haga infraestructura turística exclusiva en el continente antártico, porque ya no es suficiente las atracciones de ciencia, ya no son suficientes, ¿sí? Ya entonces estamos pensando en otro tipo de prácticas adentro y las discusiones se están sentando acá. Pero ¿cuál es el problema central de esto? Siguiente. ¿Dónde está la ciencia con relación al turismo en este punto? El turismo versus ciencia
todavía hay algunos grupos que están, digamos, plantados en esa posición, pero creo que este discurso ya quedó bastante atrás. Este discurso en este momento se convirtió en una simbiosis entre turismo y ciencia que está usando la educación antártica para poder generar, digamos, un equilibrio entre ambos. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí, digamos, hay un cortocircuito todavía con la investigación. ¿Por qué razón? Porque a este punto todavía, incluso, ¿cuántos años han pasado desde los 50 hasta hoy? 70 años, en donde todavía no podemos responder la pregunta de cuál es el impacto que está generando el turismo en Antártica al día de hoy. Entonces, una de las preguntas más importantes que hay que resolver y que hay que empezar a generar, digamos, investigación, y es donde entran las ciencias sociales, donde entra la historia, donde entra la geografía humana y donde entran, digamos, las ciencias sociales de manera muy fuerte, que pueden empezar a colaborar para poder levantar y resolver esta pregunta. Y otra muy importante que dejé por acá, como para dejarlo ahí, y es saber o tratar de entender o preguntarse si la respuesta o eso de que no hay datos o no se pueda establecer una posición tiene que ver con esto. Esa sería la intervención. Muchas gracias.